Amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Para mí es un placer darles la bienvenida. Pues hoy estaremos hablando de la inteligencia organizacional, pues que es muy importante para tomar decisiones efectivas como resultado del conocimiento adquirido de las empresas. Quédense con nosotros para hablar un poquito más de este tema. Amigos, bienvenidos a DH, Desarrollo Humano. Soy Gaby Soule. Como siempre, es un enorme placer tenerlos en este espacio donde todos aprendemos, compartimos y sobre todo hacemos lo posible para que las empresas puedan crecer. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que me resulta muy interesante porque cada vez hablamos más de digitalización, de tecnología, de inteligencia artificial, pero poco hablamos de la inteligencia empresarial. Y para ello tenemos un invitado que es especialista en este tema, pero bueno, además es apasionado del deporte, porque déjenme decirles que es Ironman, ha andado por todo el mundo, conoce por todos lados, bueno, hasta se fue a Silicon Valley para que digan, este hombre sí tiene toda la experiencia en el tema de la tecnología, se fue a la meca de la tecnología, y él es Víctor Heredia. Él es ingeniero electrónico en computación, es emprendedor, empresario, conferencista, consultor de negocios, es artista, les digo, es súper deportista, además es CEO de dos importantes empresas, Empower Labs y además Next Labs. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Pues un gusto de estar aquí contigo y pues con toda tu audiencia y con toda la gente que esté interesado en cómo mejorar sus empresas y negocios. Ay, pues muchas gracias. Nosotros también estamos muy contentos y como decía un principio, Víctor, pues sí nos han hablado del desarrollo organizacional, de la inteligencia artificial, de la analítica, etcétera, pero pocas veces nos han hablado acerca de las organizaciones inteligentes, que ya es una evolución importante en cómo estamos viviendo en las empresas. Cuéntanos qué es esto de las organizaciones inteligentes. Bueno, para hacer un poquito de preámbulo, déjame contarte lo siguiente. En estos tiempos ha cambiado la forma en que creamos valor. En las empresas, hoy en día hemos pasado, creo que todos lo hemos notado, hemos pasado de la era donde se creaba valor con información, sí, que fue básicamente cuando surgió la electrónica, las computadoras, después a la era del conocimiento, y ya vamos superando la era del conocimiento, estamos en la era de la inteligencia. Tú misma has comentado ahorita que está hablando mucho de inteligencia artificial y lo que es muy importante es ahora la inteligencia organizacional. Y esto de la creación de valor es importantísimo porque esto es la forma en que las organizaciones pueden ser competitivas. Hoy en día el valor se crea con inteligencia y vamos a entender un poquito a qué nos referimos con inteligencia. Lo que está pasando en el mundo es que está complicándose, se está haciendo mucho más complejo todas las áreas, la salud, el medio ambiente, está complicándose los temas de seguridad, los temas económicos, y lo que está pasando es que la complejidad está superando el nivel de inteligencia de las organizaciones. Hoy en día la inteligencia artificial está tomando un rol cada vez más importante para poder precisamente contrarrestar la brecha de falta de inteligencia, pero ahora tenemos que empezar a trabajar con la inteligencia organizacional. Entonces, la inteligencia organizacional es la capacidad de una organización para crear valor. Y en un mundo digitalizado, la inteligencia se da cuando se dan interconexiones. En el cerebro, un cerebro más interconectado es un cerebro más inteligente. De ahí vienen todos los temas por ejemplo, de la gimnasia cerebral. Cuando hacemos gimnasia cerebral, se busca hacer interconexiones cerebrales. Cuando una persona sufre, por ejemplo, un derrame cerebral o un infarto cerebral, lo que pasa es que se quema parte del cerebro. Y
lo que sucede es que se desconecta parte del cerebro y eso produce en muchos casos disfunciones o hemiplegias o problemas bastante complicados. Entonces, lo que hacemos con la inteligencia organizacional es que la organización se conecte, se empodere, creando conexiones donde las inteligencias de las personas pueden co-crear y trabajar de una manera más sinérgica para crear valor de una manera más importante. Esto me gusta mucho, Víctor, porque en este enfoque ya se toma en cuenta también el desempeño de las personas como una parte fundamental de la empresa, dado que veníamos de la empresa 3.0, que hablaba mucho acerca de la digitalización y la tecnología, pero dejaba un poco el tema del desarrollo humano y de cómo se aplicaba esta inteligencia del ser humano para, pues, exactamente hacer esta sinapsis con las inteligencias artificiales. ¿Qué tan difícil es poder implementar esta organización inteligente en una empresa que no está acostumbrada a hacerlo? Es todo un reto. Es todo un reto porque tenemos que empezar creando equipos inteligentes. Cuando empiezas a crear tus equipos inteligentes, que después empiezas a conectarlos unos con otros, es todo un proceso. Y esto requiere de que los equipos se empiecen a transformar en sus habilidades, en sus competencias y sobre todo en la forma en que interactúan. Y si quieres, ahorita hablamos un poquito más adelante de cuáles son las disciplinas que se deben crear en estos equipos. Claro, porque lo que estoy comprendiendo es verdaderamente en la metáfora o en la comparación que haces con el cerebro, es crear estas células neurales inteligentes, independientes o interdependientes, mejor dicho, para que después se relacionen. Primero se tienen que crear estas neuronas, ser independientes y después relacionarse con las demás para poder crear todo un sistema inteligente, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Pues parece que es bastante atractivo, sí resulta todo un reto, sobre todo cuando venimos de muchos años de seguir trabajando de la misma manera y sobre todo también ahora que regresemos del corte, pues cómo crear estas neuronas empresariales, digamos, para que se puedan interrelacionar. A mí lo que me preocupa mucho, Víctor, por ejemplo, son las generaciones, ¿no?, que están interactuando en la labor actual, en el desempeño actual, donde ya tenemos incluso centennials, tenemos obviamente millennials, muchísimos, ya los baby boomers andamos de salida en este mundo, pero que la generación X, que tienen diferentes formas de trabajar, cómo pueden crear estas neuronas y pueden hacerlo de una manera sistémica, inteligente y adecuada para el rendimiento de las empresas. Vamos un corte, amigos, y regresamos en un momento. No se vayan, que esto se está poniendo muy interesante. IDC Seminarios te invita a su seminario Esquemas Reportables. ¿Qué se informa al SAT? El próximo 10 de marzo, de 9 de la mañana a 12 de la tarde. Puedes verlo en vivo o grabado. Objetivo: dar a conocer el marco teórico conceptual de los esquemas reportables, obligaciones y sanciones por el incumplimiento y ver casos específicos de aplicación. Para mayor información, comunícate con nosotros. ¡Suscríbete! Amigos, regresamos a Desarrollo Humano y estamos platicando acerca de las organizaciones inteligentes con Víctor Heredia, un experto en este tema. Además, él como emprendedor ha pues desarrollado diferentes empresas desde cero y obviamente también promueves las startups, ¿verdad, Víctor? Sí, creamos startups, también reinventamos empresas y la pasión es crear organizaciones más empoderadas, inspiradas e inteligentes. Súper. Bueno, pues nos habíamos quedado en el corte pasado acerca de cómo crear estas neuronas o estas células inteligentes en las empresas con tantas diferencias de cómo se ha venido trabajando, enfoques incluso, porque esto ha evolucionado muy rápido, ¿no? Y sobre todo después de la pandemia,
hubo una aceleración inmediata en el tema tecnológico y digital que nadie nos esperábamos o estábamos esperando que fuera poco a poco, y de repente estamos sumergidos ya en esto y ya nos hablan acerca, ya no de inteligencia artificial, ya como que eso ya lo sabemos, y ahora están emergiendo estas nuevas tendencias de las organizaciones inteligentes. Entonces, cuéntanos cómo crear esto en las empresas. Fíjate, es bien importante, primero que nada, considerar que la unidad básica de una organización es un equipo. No son las personas en lo individual, sobre todo en una organización inteligente. Hay un concepto en la neurociencia que es la plasticidad. Hablamos, por ejemplo, qué es lo que sucede cuando una persona tiene alguna afectación en su cerebro. Lo que tiene que hacer es pasar por un proceso de terapia. ¿Para qué? Para que se reconecte el cerebro. En las organizaciones funciona casi igual. Las organizaciones están desconectadas. Y entonces lo que tenemos que hacer es empoderar a los equipos para que los equipos empiecen a conectarse unos con otros de una forma muy, muy poderosa. Sobre todo ahora que estamos con lo de la pandemia, mucha gente se ha tenido que ir a trabajar en casa. Entonces los equipos están dispersos, están menos integrados, y eso obliga a que tengan y que puedan trabajar de una manera más sinérgica como equipos. Y una cosa muy interesante, por ejemplo, Marcus Buckingham, el autor del libro de Las 9 mentiras sobre el trabajo, The 9 Lies of Work, él nos recuerda que la gente no es necesariamente fiel a su empresa, sino más bien es fiel a su equipo. Cuando una persona se mantiene en una organización es porque tiene filiación a su equipo de trabajo. Entonces, el secreto es, regresando, empoderar a los equipos y lograr que las personas y en lo individual se comprometan en su trabajo con su equipo y a su vez con la organización. Recordemos que Gallup, en el estudio que es muy conocido, The State of the Workplace, la situación de cómo está el campo de trabajo en el mundo, el 70% de la gente está desenganchada, está disengaged, literalmente se dice en inglés, no está comprometida con su trabajo. O sea, quiere decir que el 70% de la gente está en su trabajo más que nada manteniendo su empleo para que no la corran. Y esto es exactamente lo opuesto de la inteligencia organizacional. Entonces, la inteligencia organizacional requiere hacer conexiones y requiere que la gente se involucre, y esto requiere de dominar 5 disciplinas. ¿Cuáles son las disciplinas? 1, la comunicación. La comunicación tiene que ser cada vez mejor. La documentación. La información tiene que documentarse. Por ejemplo, en nuestras organizaciones decimos que lo que no está a un clic no existe. Nada de que trabajé mucho, que hice muchas cosas, no. Lo que no está a un clic, no existe. Y después tenemos que hablar, decíamos, comunicación, documentación, coordinación. Los equipos tienen que estar debidamente coordinados, ¿sí? Después viene lo que llamamos nosotros hipercolaboración, que es la colaboración sinérgica de los equipos en una red digital. Y finalmente viene la parte del empoderamiento. Todos deben estar empoderados, tienen que estar energéticamente activados para dar lo mejor de sí. Entonces, en los equipos se tienen que dominar esas 5 disciplinas para que se desarrolle la inteligencia y que los equipos puedan crear más valor de una manera hipercolaborativa. Y me parece también muy interesante, Víctor, esto de la segunda área, acerca de cómo se maneja la información que tiene que estar a un clic, ¿no? Pero de repente sabemos que también la empresa genera conocimiento, genera información, y no únicamente, porque si estamos acostumbrados a hablar de conocimiento, de información, siempre desde fuera, y poca importancia le damos a la información, el conocimiento que estamos generando intro de la empresa. ¿Cómo administrar o cómo seleccionar el conocimiento y la información que sí es representativa para la empresa de lo que no lo es? ¿Te acuerdas de todo el concepto de las organizaciones que aprenden? Que ya empezó desde hace un par de décadas. Esto es un elemento básico. Las organizaciones tienen que aprender a crear, gestionar y todo su conocimiento. Y esto involucra también otro concepto importante, que es el de la inteligencia colectiva. En las organizaciones se tiene que promover y cultivar en el que las personas podamos contribuir
Y precisamente la inteligencia colectiva consiste en poder hacer esa conexión entre todas las personas que participan dentro del proceso de creación de valor, generando estas comunidades inclusive de aprendizaje dentro de la organización, pero esto requiere, por lo mismo, que dominemos la parte de la comunicación y la documentación. Es parte de la disciplina que tiene que hacerse. Ahora dime una cosa, Víctor, ¿quién regula todo eso? Porque, o sea, ¿quién organiza todos esos campos de desarrollo? Ya que si hay esta intercomunicación con todos los elementos de este sistema que van a aportar, obviamente, información, conocimiento, aptitud, experiencia, etcétera. ¿Quién es el encargado dentro de la organización de determinar la forma, la metodología y en general el sistema que se va a llevar para hacer esta, digamos, biblioteca personal de la organización? Bueno, básicamente en las organizaciones, digamos, lo que ha pasado en los últimos años es que en el área a veces de recursos humanos, a veces lo toma informática, a veces lo toma los directores de cultura, ¿sí? Entonces, realmente esto no ha estado totalmente, no me refiero nada más al conocimiento, sino a la parte de la inteligencia. Entonces, este tema de la inteligencia organizacional a veces lo han tomado diferentes personas y se han creado como el Chief Intelligence Officer o inclusive el Chief Empowerment Officer, pero es algo que se tiene que empezar a gestionar de una manera más, digamos, más sistemática en las organizaciones. Bueno, sí, más sistemática y sobre todo más analítica también, ¿verdad? Más formal, más formal. Exactamente, porque seguramente habrá cualquier cantidad de información muy notable, significativa para el crecimiento y el desarrollo de la misma organización que a veces desde arriba se nos pasa como líderes o como directores o como líder de un grupo, simplemente de un equipo. Oye, pues vamos a un corte comercial, regresamos en un momento, amigos, estamos platicando con Víctor Heredia, soy Gaby Soule y estamos en Desarrollo Humano. IDC Seminarios te invita a su seminario Esquemas Reportables. ¿Qué se informa al SAT? El próximo 10 de marzo, de 9 de la mañana a 12 de la tarde. Puedes verlo en vivo o grabado. Objetivo: dar a conocer el marco teórico conceptual de los esquemas reportables, obligaciones y sanciones por el incumplimiento y ver casos específicos de aplicación. Para mayor información, comunícate con nosotros. ¡Suscríbete! Amigos, regresamos a Desarrollo Humano y estamos teniendo una interesante plática con Víctor Heredia, especialista en organizaciones inteligentes. Oye, Víctor, pues nuevamente quiero agradecer tu presencia, tu conocimiento, todo lo que nos compartes. Tienes un amplio expertise en todo esto. Y bueno, a mí me gustaría preguntarte acerca del quinto punto que comentaste en el bloque pasado, acerca de el empowerment que tiene que ver con la gente, esta energía común que deben tener para poder trabajar de una manera conjunta. Platícame un poco más de ello, por favor. Mira, este es todo un tema. Ese es un tema que a mí me fascina y te voy a platicar un poco por qué. Porque yo desde hace muchos años practico, por ejemplo, la meditación, he estudiado las escrituras del yoga y en el yoga, por ejemplo, se habla de 4 dimensiones de la mente, que es Ahamkara, Buddhi, Manas y Chitta. Entonces nosotros normalmente nada más usamos un tipo de inteligencia, que es la inteligencia racional. Cuando queremos realmente empoderar a las personas, tenemos que llegar y conectar con la parte más profunda, con nuestro verdadero liderazgo. Y eso es toda una ciencia y es todo un arte. Y entonces esto tiene que abarcar a todas las personas, desde los líderes, desde el dueño, desde los CEOs, desde los grandes, los niveles de directivos, hasta cada una de las personas. Porque para que una organización realmente sea inteligente, todos debemos asumir nuestro propio liderazgo. Y eso implica un empoderamiento real, no un empoderamiento que vaya a la motivación, a simplemente a activarnos físicamente, sino realmente una conexión con lo más profundo de nosotros. Porque cuando realmente logramos que una organización despierte a su máximo potencial, porque aquí estamos hablando de potencialidad. El objetivo de una organización inteligente es que una organización pueda generar el máximo valor cuando desarrolla su máximo nivel de competencia y su máximo nivel de potencialidad.
Y entonces esa es la parte hermosa y bonita del proceso. Ahora, dime, hace todavía una década el tema del coaching era el furor. Hemos visto la tendencia del mercado que esta situación de coachar a la gente ha ido en decremento. ¿Qué diferencias básicas hay entre este liderazgo, este desarrollo de liderazgo que tú propones con el coaching? Bueno, yo creo que el coaching es muy válido, es muy valioso, porque nos permite tener un acompañamiento y un espejo. Una de las cosas en las que yo estoy trabajando es cómo hacer masivo el coaching, cómo llevarlo a más personas, porque se ha convertido en una práctica un poquito elitista, solamente para los grupos directivos o ciertas personas. Lo que es importante es que el empoderamiento sea colectivo, o sea, que entre todos, cuando hay una participación activa, y eso implica que la organización genere un espacio de mayor apertura. Para que las personas puedan participar y colaborar en verdad, necesitan un espacio de seguridad y necesitan un espacio donde pueden contribuir. Uno de los grandes retos que tenemos, sobre todo en los países latinoamericanos, yo he estado en los últimos casi 20 años también viviendo en el Silicon Valley, en la zona del norte de California, pero también colaborando en muchos proyectos en Latinoamérica. El problema que tenemos en Latinoamérica es que las personas somos más pasivas. Como somos culturas que han sido sometidas por la conquista, por lo que tú quieras, no hay ese empowerment de decir aquí estoy y esta es mi propuesta de valor. Entonces, el trabajo que necesitamos hacer en las organizaciones, sobre todo latinoamericanas, que también sucede en todo el mundo, pero es de asumir una mayor responsabilidad, y ese empoderamiento implica una revalorización de nosotros como personas y también de crear espacios donde las personas pueden contribuir mejor. Y eso requiere de un empoderamiento impresionante de los directivos, de dejar un poquito, de soltar un poco, a dejar que la inteligencia de las personas salga a flote y pueda crear valor de una manera mucho más sinérgica. Me imagino que para lograr todo este proceso tienes que llevar a cabo un diagnóstico integral de la empresa. ¿Cómo cuánto tiempo te lleva hacer este diagnóstico, hablando de una pyme, por ejemplo, de 50 personas? Fíjate, nosotros tenemos una tecnología que, curiosamente, que ahorita que lo preguntas, para hacer diagnósticos organizacionales. Es una tecnología que nosotros desarrollamos junto con una organización francesa, donde ellos hicieron experimentos en más de 1,400 empresas. Este diagnóstico lo hacemos en unos cuantos días, por no decirte qué horas. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con tecnología. Y lo que es increíble es que lo hacemos con una metodología donde la gente participa de manera anónima y confidencial. Para que tú sepas realmente lo que pasa, hay una cosa que se llama el iceberg de la ignorancia. Los directivos solo conocen el 4% de lo que sucede en la organización. Para que tú sepas qué pasa en la organización, necesitamos preguntarle a la gente que nos diga la verdad. Y solamente te va a decir la verdad cuando es anónimo y confidencial el proceso. Cuando tú logras entonces que la gente te diga, no con preguntas de calificación de 1 a 10, sino que te diga abiertamente qué es lo que no está funcionando, sucede un milagro, porque la gente te dice qué es lo que hay que mejorar. Ahí es donde viene la inteligencia colectiva. Y cuando tú tienes que realizar un proceso de cambio, la gente se va a involucrar, porque la gente se convierte en parte de la solución. Se reconoce que es parte del problema, pero se convierte en parte de la solución. Y entonces ese es un gran motivador de la transformación y del cambio. Pero sí se requiere de una metodología especial para poder lograr esto, confidencial y anónimo. Y en este caso nosotros hemos trabajado mucho en este campo. ¿Y la medición suele ser con la misma metodología o hay una diferencia entre el diagnóstico y la medición de los resultados? Lo que pasa es que lo que buscamos, por ejemplo, los diagnósticos, es encontrar las disfunciones organizacionales. Las disfunciones organizacionales son como enfermedades que no necesariamente se ven. Es como que te sacan unos rayos X y te sacan un MRI, ¿no? Un estudio, ves tu química sanguínea, ves cuál es la problemática y entonces atacamos las disfunciones organizacionales. Lo importante es que las disfunciones organizacionales tienen un costo. Ese costo es lo que se llama el costo oculto. Y te voy a dar un dato. En las organizaciones hay un costo oculto, en todas las organizaciones, que normalmente va del 50 al 500%, dependiendo de la industria, del valor anual de la nómina. Esto quiere decir que en Latinoamérica, una empresa de 100 empleados está perdiendo aproximadamente $2 millones al año y no lo ve en la contabilidad.
Eso es lo que vemos en la parte de los costos ocultos. Y esto se deriva o viene de las disfunciones organizacionales. No, bueno, qué dato tan interesante nos acabas de compartir y qué tan impactante puede ser para el desarrollo de la misma empresa al no tener flujo o sus mismas inversiones. Ya casi nos vamos, Víctor. Ya me gustaría que nos platicaras así rapidísimo, en 30 segundos, cuál es el reto más importante para un empresario para volver a su empresa inteligente. Es, primero que nada, reinventarse el mismo, transformarnos nosotros, los directivos, los empresarios, darnos cuenta que si nosotros involucramos a nuestra organización y despertamos ese potencial que a veces está ahí dormido, se pueden crear verdaderos milagros porque la gente está deseosa de participar. Lo que tenemos es liberar ese potencial. Pues bueno, me encanta esta idea de despertar a las empresas, despertando a las personas. Te agradecemos muchísimo tu participación y bueno, seguramente amigos les va a ser de gran utilidad todo lo que aprendimos hoy con Víctor. Muchas gracias como siempre y esperamos verte pronto. Gracias a ti, Gaby. Nos vemos en la próxima. Amigos, nos vemos la próxima semana. Recuerden, soy Gaby Soule y estamos en Desarrollo Humano. Hasta luego.